Si de verdad algo aprecio de este oficio es que uno va aprendiendo todos los días y va aprendiendo de los que son expertos en distintas áreas. Hoy día nos hizo llegar un paper, como siempre, inquieto, Fernando Romero, donde nos hablaba justamente por qué el Banco Central puede devaluar la moneda, el dólar oficial, el dólar sugerido, que parece el sugerido y el del mercado paralelo cada vez se acercan más. Y obviamente hoy día nos encontramos con un oro que ha superado los $5.100 en la cotización internacional, lo que de verdad es un récord impresionante. Eh, Antes que nada, Fernando, gracias por ilustrarnos, por permitirnos el tener esta información. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Más bien, gracias a ti por la entrevista y sí, tienes razón, se ha roto un récord histórico y por eso creo que nos tienen que hacer repensar en cuál va a ser el papel del oro y de las reservas que tenemos en el país, porque para mí es un activo muy importante que más bien deberíamos aumentar. Ahora, Fernando, sabemos que se gastaron las joyas de la abuela, lo voy a poner en términos, no solo que nos chupamos la herencia, vaciamos las bóvedas del Banco Central. ¿Cómo hacemos para darle respaldo a nuestro papel moneda? Es complicado, ¿no? Actualmente el 86% de las reservas internacionales son oro. No digo que esté mal, ¿no? La proporción con otros países es más de 4 veces, pero sin embargo, a veces los números son engañosos. Brasil, por ejemplo, tiene más de 360 mil millones de dólares en reservas internacionales y más de 160 toneladas en reservas de oro. Nosotros tenemos apenas 22,3 toneladas. La idea no es bajar, sino la idea es solucionar ese problema estructural que ha sido de que las reservas internacionales han funcionado como una especie de caja chica para financiar el gasto corriente, principalmente apuntando a lo que es el pago de deuda externa y la importación de carburantes. Y obviamente tú lo has dicho muy bien, el oro es la columna vertebral en términos macroeconómicos de cualquier país. Es algo que te genera estabilidad económica y además te protege de shocks externos, los cuales ha existido y van a haber en un escenario geopolítico muy tenso y con mucha incertidumbre en los mercados internacionales. Y es en sí el oro quien te respalda una moneda devaluada, de hecho, ¿no? Aunque no oficialmente, pero sí de facto, de mercado o en términos reales, porque si uno revisa la cotización actual, está cerca de los 9 bolivianos con 50 centavos y es más del 30% de lo que está el tipo de cambio oficial. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué el Banco Central no ha devaluado todavía? ¿Qué está esperando, no? Pero yo creo que todavía le falta construir un colchón financiero y un colchón social para amortiguar esta medida que es de shock, de reajuste, imprescindible yo diría para la economía boliviana, pero que puede tener un costo social y hasta político muy alto si es que no se es muy inteligente al implementar esta importante medida. Ahora, el término, yo me acuerdo de mis clases de economía hace muchísimos años, querido Fernando, que el factor expectativa es muy importante en economía. Pero este factor expectativa se termina rápido y estamos ya transcurriendo los 80 días de gobierno de estos 100 que lastimosamente por efectos del marketing se colocan ahí desde don Hernán Siles Suazo. Los primeros 100 días son los más importantes. ¿Cómo la ves? Un escenario complejo, ¿no? Yo recuerdo que un candidato también hablaba de 100 días que iba a resolver la crisis de Bolivia y que iba a estabilizar el país y eso es muy difícil, ¿no? Y creo que cuando ese gobierno ha dado un paso atrás y ha abrogado el decreto supremo 5503, ha aprendido que gobernar y hacer política económica, principalmente en el país, es muy complicado porque es un país polarizado, fragmentado, quieras o no, los movimientos sociales todavía tienen vigencia y se les ha revivido con cierto poder y eso hace más difícil implementar medidas que son necesarias y que son las indicadas, ¿no? Serán antipopulares, serán de poca aceptación de la población, serán muy costosas al inicio, eso es indudable, pero si no vamos por ese camino, pues vamos a empeorar, vamos a terminar de hundir el barco y pues es cierto,
La economía es una ciencia social, ¿no? Y pues se rige por las expectativas, las aspiraciones, optimismos o negativismos de la gente, porque respondemos a eso, ¿no? A veces los precios suben más allá de lo económico, sino simplemente por la especulación o por el temor, como ha sucedido, Juan Carlos, con el tema del dólar, ¿no? Muchas personas demandaban, querían comprar dólares no porque lo necesitaban, ¿no? Sino porque tenían miedo a que se siga devaluando la moneda o porque era un momento donde por el caos o el temor político, la gente quería refugiarse ahí, ¿no? Por eso las elecciones, que es otro factor político social, ha hecho que se enfríen las cosas, ¿no? Estamos ya hace un buen tiempo en una meseta cerca a los 9 bolivianos con 50 centavos, pero el Banco Central está viendo de hacer una modificación estructural donde quiere pasar a un sistema de bandas, ¿no? Con mínimos y máximos, pero reitero, si es que no tiene ese colchón financiero y de acuerdo a lo que yo estimé, al menos para devaluar o irse a un sistema cambiario flotante, necesitamos entre 2.500 a 4.000 millones de dólares, que en ese momento no lo tenemos porque nuestras reservas líquidas, es decir, en efectivo que tiene el Banco Central de Bolivia, son menos de 500 millones de dólares. Entonces, no es todavía factible, pero el Banco Central de Bolivia está analizando seriamente devaluar inclusive ya en este primer semestre o máximo en el segundo semestre de esa gestión. Sabes, Fernando, los mortales que no estamos en tu campo nos asustamos cuando viene la palabra con la D, devaluación. Porque venimos del país que tenía estos billetitos, al país que generó este billetito, al país que generó esto, de ahí se subieron a los 500 bolivianos, de ahí de pronto aparecimos en los 1.000 bolivianos, no fue suficiente, 50.000 bolivianos y siguió la vorágine, 10.000 bolivianos hasta llegar a los 500.000 que tengo acá y los famosos cheques de gerencia, porque ya no alcanzábamos a pagar el papel moneda. Estamos lejos de un escenario así tan dramático como el que vivimos el año, digamos, de don Hernán Siles Suazo, ¿no? Sí, estamos lejos, ¿no? Pero no quiere decir de que nunca más vaya a ocurrir o que eso sea imposible. Por eso el manejo del gobierno tiene que ser bastante responsable. Claro, todos los gobiernos son demagogos y hacen un marketing político con muchas promesas y que están construyendo el monorriel, ¿no? Siempre me hago acuerdo de esa serie. A veces es vender un poco de humo, ¿no? Nos Sí. hacen creer que tenemos una necesidad y luego pues resulta que es un negocio para unos cuantos, ¿no? Pero es así, ¿no? Espero que no sea la figura del monorriel. Tengo la esperanza que si el gobierno está haciendo las cosas correctas con lo que se está aproximando a los distintos foros, a organismos de financiamiento, y también esta semana Rodrigo Paz va a participar de lo que es el Foro Económico Internacional de la CAF. Entonces, está bien eso, ¿no? Pero se tiene que concretar en dólares, ¿no? Porque es lo que necesitamos, dólares. Si no tienes dólares, no puedes importar carburantes, no puedes pagar deuda externa y no puedes devaluar tu moneda, ¿no? Porque si devalúas tu moneda, es como leer una Biblia sin iglesia, no, no tiene nada que te respalde, ¿no? Necesitas sí o sí algo en que la gente pueda creer, ¿no? Y la gente va a creer cuando vaya a retirar sus dólares de las entidades bancarias, cuando pueda ir a un banco y comprar la cantidad que quiera a un precio determinado, que yo estimé que podría ser entre 9 a 10 bolivianos. Pienso yo, haciendo unos cálculos, que el gobierno pudiese devaluar en los próximos 6 meses, ¿no? Pero lo ideal, para mí, lo ideal técnicamente hablando, sería en los próximos 18 meses, ¿no? Una vez que tengamos ese colchoncito financiero, la economía esté más estable y además se vayan tejiendo, ¿no? Ese consenso social donde se evidencien las medidas, ¿no? De apoyo social, porque mira, yo te mentiría si te diría que por devaluar no va a haber inflación. Sí va a haber inflación, ¿no? Porque hay que meterse en la cabeza que todo lo que se ha cotizado en bolivianos va a perder su valor respecto al dólar, pero de verdad ahora, ¿no? Porque se va a devaluar de verdad, oficialmente, ¿no? Inclusive lo que importemos va a ser más costoso y producir va a ser más costoso. Y necesitamos proteger o recuperar en algo esa pérdida de poder adquisitivo. No es un tema fácil, ¿no? ¿Quién quiere que en esa situación crítica o muy compleja económicamente hablando su dinero valga menos? De hecho, ya vale menos y que valga mucho menos con la devaluación oficial es más complejo, ¿no? Pero reitero, supongo que el gobierno ha aprendido de lecciones pasadas
y ahora tiene que buscar el consenso y el diálogo, pero obviamente si va a devaluar tiene que hacerlo, reitero, con un colchón financiero que respalde esta medida. Sincera la economía, fortalece las reservas del Banco Central, va a ayudar a los exportadores este sinceramiento de números, pero evidentemente el fantasma de la inflación estará presente, baja el poder adquisitivo, como bien mencionas, tiene un impacto social. Siempre los ajustes económicos no son populares, ¿no? No, no, nadie les gusta, ¿no? Es como a un bebé le quitas la mamadera, eh, no le va a gustar, ¿no? Está acostumbrado a eso, ¿no? Es algo que si tú a un niño lo mal acostumbras, puede tener mamadera hasta los 10 años, ¿no? O usarle pañal. Llorará un comienzo, la población pues tiene que acostumbrarse a una nueva realidad y es momento que despertemos de esta matrix económica que yo lo bauticé hace más de 3 años, porque hemos vivido una economía que nos daba esa sensación, ¿no? Porque al final son sensaciones de bajos precios, de crecimiento económico y que todo estaba bien. Pero ahora los precios del dólar, de los carburantes y demás son los precios de mercado, son los precios reales de los cuales teníamos que haber vivido o pagado hace bastante tiempo atrás y no de manera indefinida o eterna. El Estado como tal te va a dar cosas baratas, ¿no? A precios donde significan muchos recursos y que te vaya a subvencionar todo. En ese contexto creo que ya no hay los recursos, por eso hemos llegado hasta liquidar un 50% de las más de 40 toneladas que teníamos hace más de 2 años y además por algo nos estamos prestando dinero, ¿no? ¿Quién se presta dinero si estaría bien económicamente hablando? Nadie, ¿no? Por eso, reitero, es una realidad que tenemos que despertar, no va a ser fácil, por eso reitero, no solamente es construir ese colchón financiero, sino construir ese colchón social para que tenga una buena amortiguación esta medida monetaria que va a quedar dura y pesada, sobre todo para los pobres y grupos vulnerables, pero es necesaria, ¿no? Porque no podemos tener un tipo de cambio fijo que en la práctica no se utiliza, que te ha costado muchos millones de dólares mantener un precio congelado y que en ese momento creo que la devaluación, si técnicamente es posible, creo que hay que ver la oportunidad y la medida en la que se vaya a aplicar esta y creo que, reitero, debe ser muy inteligente el gobierno. Dos apuntitos porque sé que hay otros compromisos, Fernando. Un criterio sobre el pago del bono Pepe que se está pagando desde ahora al mediodía, y de ahí un criterio sobre la desmesurada entre 20 y 40% de incremento en la tarifa de los pasajes aéreos. Bueno, la medida Pepe, estimado Juan Carlos, es parte de un paquete de ayuda social, ¿no? Que estaba inserta en el Decreto Supremo 5503 y ha sido traspasada al Decreto Supremo 5516, si no me falla la memoria, ¿no? Es parte de un paquete que trata de aminorar los efectos inflacionarios de la eliminación de la subvención de los carburantes, ¿no? Pero si vamos a los hechos, 450 bolivianos al año es algo más simbólico, ¿no? Porque si te das cuenta con la inflación del 20% en términos estadísticos, pero no reales o de mercado, te alcanza para poco y nada, ¿no? Si tú divides 450 entre 12, bueno, haz un poco de números y te darás cuenta que no te alcanza para mucho, ¿no? Para pagar tal vez un mes de alquiler, pero de ahí, pues, siendo muy optimistas, no te va a alcanzar más para algunos gastos muy, pero muy reducidos. Pero en algo apoya, pero también esto genera un mayor gasto público, ¿no? Y va a ser más complicado bajar el déficit fiscal, porque al final también a eso le tienes que sumar el incremento de la renta dignidad y el incremento salarial en un 20%, que afecta al sector privado, pero también afecta a las arcas estatales. Entonces hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entre tratar de colaborar a lo que yo pongo entre comillas a la gente que va a ser afectada, porque ojalá que exista un buen filtro y no esté recibiendo a aquellas personas que pueden ser que no sean formales, porque no tengan, digamos, un sueldo fijo del sector público-privado, no aporten, pero tengan, no sé, 3 o 4 tiendas llenas de mercadería, y igual te vayan a cobrar los 450 bolivianos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero bueno, espero que de verdad llegue a las personas de escasos recursos. Y de lo otro, ¿no? A mí me parece increíble que todavía, bueno, si se ha cambiado o se intenta cambiar un modelo pro mercado, que quiera que lleguen las inversiones y que apoye al sector privado,
se siguen poniendo las tarifas, ¿no? Las tarifas en este caso de un monopolio que tiene BOA, ¿no? Aquí a Tarija es carísimo llegar, ¿no? Más de 1.100 bolivianos. Por eso se ve afectado el turismo, más en una época de carnaval, donde yo creo que se debería hacer, no sé, precios promocionales o más accesibles, dándose a entender de que también el combustible de la aviación, que yo sepa, no era subvencionado, entonces no ha sido afectada por la eliminación de la misma, ¿no? Pero reitero de que espero que pronto ese gobierno también haga coincidencia con el discurso y permita los cielos abiertos, que entren otras empresas y se llega a una economía más de libre mercado donde existan varias ofertas y no venga el gobierno y a través de su entidad correspondiente te diga cuánto vas a pagar, ¿no? Entonces, pues no hubiese mucho cambio respecto al modelo socialista, ¿no? Reitero, no ha sido del agrado, menos aquí en Tarija, pero espero que pronto se hagan reajustes y se permitan también el ingreso al mercado de otras agencias y de otras empresas nacionales e internacionales de transporte aéreo. Voy a pedir una yapita ya y con esto no molesto más a Fernando. ¿Qué posición debería llevar Bolivia ante la CAF? Más de 150 invitados, muchos mandatarios y los empresarios más grandes de todo el continente. ¿Qué debería hacer el presidente? Inaugura prácticamente esto. Tiene que ir con equipo técnico muy capacitado y de alto nivel. Él va a ser el capitán, pero tiene que rodearse de 10 y de los mejores jugadores de su gobierno. Inclusive yo invitaría, si fuese él, a académicos, empresarios y otros, no de su línea. No hay que llevar amigos, sino hay que llevar gente capacitada, profesional, empresarial, que puedan ir a defender el proyecto de Bolivia, porque eso se está yendo, ¿no? No se está yéndose a pasear, dar una vuelta por, creo que es en Panamá, si no me falla la memoria. Entonces es una oportunidad, creo que de las más importantes de esa gestión, donde se puede buscar financiamiento multilateral y bilateral, acuerdos económicos, comerciales y financieros de toda índole. Y además hay que ir a mostrar una carpeta de proyectos. Ahí son minutos que tienes oportunidades de unirte con empresarios, inversionistas, capitalistas a nivel internacional, que ellos no quieren escuchar discursos, o si tu comida o el SAICI o el trancapecho es rico, quieren ver proyectos, ¿no? Ver los proyectos. Esa es la Bolivia, tenemos otros proyectos, litio, hidrocarburos, energías limpias, y ellos pues en base a eso te dirán, bueno, me interesa, nos reunamos en otra oportunidad, nosotros iremos a sus sedes, ellos vendrán a Bolivia, pero hay que aprovechar al máximo, ¿no? Son ventanas al mundo que son muy importantes, hay que ser bien estratégicos, y esto, como lo dije con Davos, no debe acabar ahí, se debe armar una comisión, yo creo que de alto nivel, público y privada, que continúe con el monitoreo, la supervisión y la consecución de esos apoyos y de los acuerdos con el sector público y privado del mundo, porque es vital. Un país como el nuestro, tercermundista, en vías de desarrollo, en crisis, en recesión económica, lo que más necesita es cooperación, cooperación de toda índole, financiera, tecnológica, comercial, de lo que te puedes imaginar, y ese tipo de eventos creo que se deben aprovechar al 1000%. Muchas gracias, querido Fernando. Como siempre, aprendemos de ti. Gracias por recibir a Postdata y será hasta una pronta oportunidad. Gracias. No, Juan Carlos, yo un seguidor de Postdata hace bastante tiempo. Me gusta tu periodismo objetivo, pero también incisivo. Creo que es oportuno hablar de sus temas porque la población tiene que estar bien informada. La devaluación tal vez nos da miedo, pero ya hace tiempo estamos con una moneda devaluada. Pero creo que la situación amerita tomar decisiones que tal vez no sean muy populares, pero pueden complicarse más el no hacerlo. Pero bueno, aquí estamos siempre para servir. Y te mando un gran abrazo y aprovechemos al máximo esta última semana del mes de enero. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo.